Dice en primera de Tesalonicenses, regresamos otra vez al capítulo 4, que el apóstol Pablo estaba interesado que los cristianos de la iglesia de Tesalónica no ignoraran algo. Porque cuando Dios le interesa que sepamos algo, nos los reveló en la palabra de Dios. Los tesalonicenses estaban tristes porque se estaban muriendo muchos hermanos, vivían la persecución de los romanos desde luego, y pues muchos de ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros completa. Entonces sabemos que en Latinoamérica, principalmente, no sé, en Colombia, en México, cuando alguien se muere, hay veces que hasta 6 meses, 1 año, los parientes se visten de negro. Las mamás se visten de negro, las abuelas se visten de negro y guardan luto, así se llama luto, así dicen luto aquí también. Luto 6 meses o 1 año. Y llore al muertito. Y hay veces que te encuentras a personas que perdieron un hijo hace 3 años o 5 años y siguen tristes, siguen acongojadas, siguen con mucho dolor interno. Esto no puede ser así con los hijos y las hijas de Dios. Porque si creemos ahora, si no crees en la resurrección, pues vas a seguir llorando durante 10 años. Pero cuando alguien se muere cercano a nosotros, hay una mezcla de dolor, porque somos seres humanos, y es bueno llorar, es terrible no llorar, porque puede desatar una depresión peor todavía. Entonces, bueno, es sano psíquicamente llorar, pero no llorar 1 año, o más de 3 o 4 meses. O tal vez, ¿verdad?, de vez en cuando tienes algún recuerdo de un hijo, de una hija, de tu esposo, ex esposa o y salen las lágrimas, no hay ningún problema. Pero estar constantemente en estado de tristeza es contra la salud mental, porque es terrible psicológicamente y además es una manifestación tremenda de incredulidad a la resurrección de Jesucristo. Entonces Pablo, con estos antecedentes, dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. La palabra dormir, como lo vamos primero a demostrar, no significa que estamos en estado inconsciente en la muerte. Hay una secta que se llama los Testigos de Jehová. Ellos sí enseñan eso. Y vamos a demostrar con la Biblia a continuación de que en el momento que morimos, inmediatamente estamos o en la presencia del Señor. Los cristianos y los no cristianos descienden al centro de la tierra, donde se encuentra todavía el infierno, para esperar que pase los 1000 años del reino milenial de Cristo y resucitar, Apocalipsis 20 del 11 al 15, para el juicio del gran trono blanco. Entonces, hay varias resurrecciones en la Biblia. Cristo es la primera persona en la Biblia en resucitar sin volver a morir. Antes de Cristo, Él resucitó a varias personas, a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. Por eso se le llama en Colosenses el primogénito entre los muertos, el primero en su género, que ha resucitado para jamás morir. Porque en cuanto murió, dice Romanos 6, al pecado murió de una vez para siempre. Vayamos a Génesis 35 y veamos y demostremos con la Biblia a dónde se va el alma y el espíritu, o qué es lo que pasa en el momento de la muerte. La Biblia es el único libro que nos revela de qué forma tan maravillosa hay vida después de la vida, y que nuestros seres queridos que ya partieron están, que Riviera Maya, ni Hawái, ni la costa francesa, están en un lugar de descanso, tranquilos, aleluya, gloria a Dios. Y vamos a ver como a la mitad de la conferencia que nos están diciendo a nosotros, apúrense. Y nosotros aquí, alguien se muere en la ambulancia, hacemos lo imposible, y abren la paso a la ambulancia y el muertito, y con los electroshocks, levántese, ¿verdad?, para hacerlo morir, porque queremos que siga sufriendo con nosotros. Esa es la que decimos en México, esa es la neta, es la realidad. Si supiésemos que el morir es ganancia, y que el morir es el final de la vida terrestre, pero que después de la muerte, para eso Cristo vino al mundo, para vencer la muerte y decirnos, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25 y 26. Y si ustedes creen en mí, ustedes van a volver a resucitar igual que yo lo hice. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera cristianismo. Porque la base del cristianismo no son dogmas, no son leyes,
no son rituales, no son ceremonias. El cristianismo permanece en pie o se cae con la resurrección de Cristo. Es la base, la piedra angular del cristianismo, que su fundador volvió a vivir de entre los muertos. En Génesis 35, versículo 18, dice: y aconteció que al salírsele el alma. En la traducción la nueva versión internacional, que le dije que es una de las peores, dice el suspiro. Imagínense nada más. Digo, por favor, esta palabra alma, en el original hebreo, es la palabra nepesh. Apúntala, como suena nepesh, con SH. Se pronuncia nepej. Al morir, algo se sale que etimológicamente esta palabra no se puede traducir suspiro, o lo dejó. Hay otras traducciones que he leído que dice, y al morir lo dejó. ¿Que lo dejó qué cosa? Gasparín, el fantasma, que se fue de nosotros, ¿verdad? Y por eso es tan importante establecer el origen etimológico de las raíces hebreas y griegas para un estudio mucho más profundo de lo que Dios nos quiere decir. Ahora vamos a compararlo con el versículo 29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Aquí se usa otra palabra hebrea, que se escribe Ruach, con R de Raúl, A-C-H, se pronuncia Ruach. Por ejemplo, cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Ruach, el Kadosh. El Espíritu Santo, Kadosh es santo en el hebreo, y en el hebreo es otra, en el griego es otra palabra. Entonces vemos que la Biblia nos muestra que si se usaron dos palabras diferentes, Nepesh y Ruach, para describir dos elementos que tanto Hebreos 4:12 y 1 Tesalonicenses 5:23 dicen que cuando muramos el espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. El Nuevo Testamento, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es eficaz que separa el alma y el espíritu. Entonces hay dos cosas completamente diferentes dentro de ti y dentro de mí. Dos elementos de los cuales estamos formados. Concluimos que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un envase, dentro de un casco, dentro de un cuerpo corruptible que día a día está muriendo celularmente. Pero dentro de nosotros, el valor de lo que está dentro de nosotros, dice en 1 Corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? El espíritu que mora dentro de nosotros. Y al morir, se sale dentro de nosotros el alma y se sale el espíritu. Ya vimos que el cuerpo lo pueden cremar, o lo pueden enterrar, o lo pueden hacer, acabas en la panza de un tiburón, en un avionazo, o no sé cómo vayas a morir, un accidente en la carretera. Tenemos de cualquier forma que nos pintemos al otro lado. El cuerpo que Cristo resucite no va a ser tu cuerpo, va a ser un cuerpo completamente nuevo. No va a ser una renovación, va a ser una nueva creación completamente. No va a usar nada de nuestro cuerpo Cristo con la nueva formación que vamos a tener, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es el alma? ¿Qué es el nepesh? El alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos, del intelecto y de la voluntad. Y hay dos palabras que se usan como sinónimos en el Antiguo Testamento, que es alma y corazón. Cuando dice la Biblia, sobre todas las cosas guarda tu corazón, es el alma. El corazón es el centro de mis sentimientos, de mi voluntad, de mi intelecto y de mis emociones. Emociones, sentimientos, voluntad e intelecto. Y cuando hablamos nosotros entonces del alma, nos damos cuenta que cuando nosotros nacimos como lo vimos en las primeras conferencias, con cuerpo y con alma, pero el espíritu murió con Adán. Nacimos muertos. Efesios 2:1, muertos espiritualmente ante Dios, separados de Dios, de la comunicación. Se rompió la comunicación, se rompió el contacto con la fuente de energía, y nacemos los seres humanos sabemos que en lo más profundo, dice Colosenses 3:11, Dios puso la eternidad en nosotros. En los egipcios, en los jíbaros, en los aucas, en los aztecas, en los mayas, nunca ha existido una civilización, ni una tribu, ni una cultura que no haya creído en vida después de la vida. Los egipcios enterraban a sus muertos con comida, con sus armas. Algo les decía que las iban a necesitar. Los hindúes, los griegos, los babilonios, los egipcios, los sumerios, los asirios, los egipcios, todas las culturas a través de toda la historia siempre han tratado de invocar algo
inventar algo, y como no saben, agarran un tronco, fabrican un dios y se hincan ante la obra de sus manos. O agarran un yeso y fabrican con la piedra un ídolo y se hincan ante el ídolo. O si no, adoran al sol o a la luna o a una pirámide, pero el hombre es incorregiblemente, como dijo Sigmund Freud, religioso. Y esta religiosidad no la pueden explicar, ¿verdad? Los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los antropólogos o sociólogos, porque esta religiosidad es simplemente la eternidad con la cual nacimos y tenemos una sensación de que algo trasciende esta vida. Tiene que haber algo que trascienda esto. Y por eso los ocultistas, los brujos, hacen comunicación con los espíritus, con el espíritu de Cuauhtémoc, con el espíritu de Cristóbal Colón, comunicarse con el más allá, los ovnis, seres extraterrestres, siempre estamos buscando algo que trascienda a nuestro mundo, porque sabemos que no es todo lo que hay aquí en el planeta Tierra. Y dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. En el original hebreo dice, chueco y torcido nacieron los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad de los seres humanos. Nacimos así, chuecos. Mis sentimientos son engañosos, mis emociones son engañosas, mi intelecto está deteriorado y estoy completamente lejos de la voluntad de Dios. Tienes que nacer de nuevo, le dijo Dios al hombre más religioso de Israel, Nicodemo, Juan capítulo 3. Entonces, esta es la razón por la cual no debemos de confiar en nuestras emociones y sentimientos, porque son engañosos, torcidos, completamente desviados de la voluntad de Dios. Y cuando comenzamos a Dios, viene la reprogramación de mis sentimientos y mi voluntad. Y ahora Dios me dice, Armando, no hagas caso de tus sentimientos, haz caso de lo que dice la palabra de Dios. Obedéceme. Y hazme caso. Es que, hermano, me dice una muchacha, me casé, me estoy enamorada de Chencho, hermano, y tiene convertible. Y tiene una carrera y tiene dinero, pero no es cristiano, pero estoy seguro que se va a convertir cuando nos casemos. Perdón. Entonces yo le digo a esta muchacha, mira, fíjate lo que sucede. Cuando una persona cristiana viola la palabra de Dios porque cree que los fines justifican los medios o porque cree que son puros pretextos y se casa con una persona que no es cristiana, en ese momento el bien está siendo y queda empoderado debajo del mal. Porque cuando el bien se pone bajo el mal aprisiona al bien. Y pierdes la brújula del Señor y tú acabas convirtiéndote en la religión de tu esposo. O acabas siguiendo las cosas de tu esposo. ¿Por qué? Porque desobedeciste a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Cuando tú haces un negocio y haces socio del 50% de tus acciones a una persona que no es cristiana, estás violando 2 Corintios capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y cuando me uno a las tinieblas, el mal derrota al bien. El bien solamente puede derrotar al mal mientras permanece de lejos. Alguien me ha dicho, ¿y por qué Cristo se juntaba con los pecadores? Pero se juntaba para hablarles de Cristo, por favor, para hablarles de la salvación, para llamarlos al arrepentimiento, no para echarse unas chelas con ellos. Ni para brindar con tequila de México, ¿verdad? Entonces es muy diferente. Entonces, si tú tienes un amigo que es no cristiano y es tu mejor amigo, tu mejor amiga, te va a acabar jalando. Y te va a acabar influenciando. Porque dice en Jeremías que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces, si tienes una persona que no es cristiana, es para estar hablando de Cristo y traerla a Cristo. Y si ella te rechaza y te dice, no, ¿sabes una cosa? No vuelvas a salir con esa persona. Porque salgo contigo para hablarte del Señor y para tratar de hacerme tu amigo, para ganarte para el reino de Dios. Pero si hay un rechazo continuo a esa persona que tú consideras tu mejor amigo hacia las cosas de Dios, ten mucho cuidado porque Dios te puede abandonar. En el sentido no de que pierdas la salvación, sino que pierdas el poder para atraer a esa persona y esa persona te va a jalar al pecado. Tarde o temprano. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la parte inmaterial del ser humano, apúntala, a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios. Juan 4:24, porque Dios es espíritu. Entonces a Dios se le tiene que conocer solo a través del Espíritu Santo. Si ninguna persona en esta mañana o en esta tarde no tiene al Espíritu Santo, aunque te pongas en flor de loto, meditación trascendental, budismo zen, y te vayas a un parque, te concentres, etcétera, etcétera,
te estás comunicando con espíritus malignos que te van a engañar. Cristo dijo en Mateo 11, 25 al 27, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quieres conocer a Dios? Nadie puede conocer a Dios sin antes conocer a Cristo, porque es Cristo el que nos da a conocer al Padre. Es imposible conocer a Dios sin Cristo primero, porque Cristo lo vino a revelar y Él es el que nos lleva al conocimiento del Altísimo y del Señor de los cielos y de la tierra. Muy bien, una vez que vemos esto, nos damos cuenta, ¿verdad?, que entonces se sale al morir el alma y el espíritu. Ahora vayamos a Apocalipsis, capítulo 6, y veamos dónde están los que salieron de sus cuerpos. Si están dormidos o roncando. Nada de eso. Apocalipsis 6, versículo 9 al versículo 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, en el cielo, Juan veía, con sus ojos que tenía abajo o con sus ojos espirituales. Juan, cuando subió al cielo, su cuerpo se quedó abajo, ya lo vimos. Porque la carne y la sangre no pueden dar corrupción. El espíritu del capítulo 4 dice, oyó una voz que dijo, sube acá, y subió al cielo. Se desprendió y se salió de su cuerpo y fue en el espíritu al cielo. Y en el cielo vemos que el espíritu tiene ojos que no son físicos. Y cuando tú eres cristiano, comienzas a adquirir ojos espirituales y oídos espirituales y lengua espiritual. Dice 1 Corintios 2 que hablamos palabras acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oímos los que dijo Cristo, el que tenga oídos, oiga, oídos espirituales se refería a él. Y el que tenga ojos, que pueda ver. Entonces, en el cielo, los ojos que operan no son los ojos físicos, sino los ojos espirituales. Y Juan los que están en la otra vida pueden ver. ¿Y qué cosa fue lo que vio Juan? Las almas bajo el altar de los que habían muerto como mártires. Tal vez fueron los que mató el anticristo. Y Juan los estaba viendo. Y no se puede ver algo que es incorpóreo, inodoro e incoloro. No son como otra vez como Gasparín el fantasma. Algo vio Juan y tenemos un cuerpo intermedio, 2 Corintios 5, el 1 al 7, mientras se nos da el cuerpo resucitado, glorificado en la resurrección de los muertos. Entonces, si tú te mueres ahorita, te vas inmediatamente ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, y mientras viene la resurrección, necesitas una cobija allá arriba. Necesitamos una manta, necesitamos algo, porque el alma y el espíritu siempre están vestidos por toda la eternidad. Dice el versículo 10, y clamaban a gran voz, las almas que han muerto pueden ver, pueden oír y pueden comunicarse en el cielo. La voz, las ondas sonoras viajan en el cielo, el sonido viaja en el cielo. Y estaban hablando y estaban cerca de Dios. Y Juan estaba oyendo y estaba viendo. El espíritu de Juan en el cielo no eran ni sus ojos ni sus oídos, eran ojos y oídos espirituales. ¿Y qué es lo que oía Juan? Que el Espíritu Santo nos reveló. Tan importante. Vean lo que oyó Juan de estas almas. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Las almas en el cielo están conscientes y están conscientes de los eventos que están pasando en la tierra. Nos ven, se asoman y saben lo que está pasando. Y están preocupadas en este caso las que vio Juan, porque le están diciendo a Dios, Señor, siguen las guerras, la violencia, los secuestros, las violaciones, los robos, los crímenes, tanto desgracia, tantos cánceres. ¿Cuándo, Señor, se va a acabar todas estas cosas? Y ellos no estaban pidiendo venganza, estaban pidiendo una vindicación que es muy diferente. Se los voy a explicar. Porque muchos dicen, no, es en el cielo, estaban pidiendo venganza. Y una cosa es venganza y otra cosa es vindicación. Venganza es cuando tú quieres vengar algo que te hicieron y pagar con la misma moneda. Y vindicación es establecer la justicia. Les voy a dar el ejemplo. Un juez, si tú eres abogado lo vas a entender con más claridad. Un juez, cuando condena a un reo, el reo no le puede decir, usted me está echando 50 años de edad porque se están vengando de mí.
Por el amor de Dios, ¿verdad? El castigo que se te va a aplicar, pitirijas, tijas, cuijas, no es venganza, se está vindicando la justicia, porque la justicia exige que se cumplan con 50 años de prisión los crímenes que tú hiciste. Yo no tengo nada contra ti, yo soy el juez, simplemente estoy aplicando la justicia. Esa es la vindicación. Cuando haces tú algo malo, cuando te hacen algo malo y tú no te vengas, Dios te vindica como vindicó a José con sus hermanos. Lo quisieron matar, lo vendieron a los mercaderes de Egipto y cuando él no guardó rencor ni amargura contra ellos, Dios vindicó a José. Y llegaron sus hermanos a hincarse delante de él, a reconocerlo que realmente José tenía un corazón santo y puro delante de Dios. Dios nos vindica tarde o temprano si nosotros seguimos el bien. Entonces, estas almas en el cielo estaban pidiéndole a Dios que por favor se apure. ¿Y ustedes tienen el mismo clamor? Yo por lo menos una vez a la semana, de veras le digo a Dios, cada vez que veo todo lo que está pasando en el Medio Oriente, el degollamiento de las personas, la decapitación, los crímenes. Mi esposa está en un ministerio que es de tráfico humano. Y mi esposa está involucrada en un ministerio que se llama Tamari, que protege a las mujeres que sufren violencia. Porque mi esposa fue abusada antes de casarse, ¿verdad? Y ella conoce lo que es eso y ella tiene esa carga de defender a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Y estamos, ¿verdad?, tratando de ayudar a las personas que son raptadas. Tenemos contacto con organizaciones transnacionales e internacionales para poder ayudar a este grupo de personas y de niños que se están vendiendo tremendamente en el mercado, en el mundo. Y a muchos los matan para sacarles los órganos, el corazón, los riñones, y los desaparecen y aparecen como desaparecidos, nunca los encuentran y se encuentran vendiendo en el tráfico internacional de órganos. Un corazón de un niño vale $50,000. Un corazón de una persona de menos de 25 años de edad adulta vale $150,000. Por eso los trasplantes casi son imposibles, por el elevadísimo costo que te cuesta un trasplante de hígado, de riñón o de corazón. Y todo esto es en el mercado que se mueve alrededor del mundo. Entonces, a veces clamamos mi esposa y yo en la semana, Señor, ¿hasta cuándo? De veras llega un momento, ¿verdad? Ya, Señor Jesús, ya ven. Please, ya ven por nosotros. Ya acaba con todo esto. ¿Cuándo va a estar? El hecho de que Dios no haga nada ahorita no significa que no lo va a hacer. La Biblia nos revela que Dios tiene tiempo para vindicar a sus santos, para vengar la sangre que fue derramada desde Abel. Y el hecho que no lo haga ahorita es como un señor que me dijo un día, oiga, ¿Dios es todopoderoso? Claro que sí, amén, amén. Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no termina con el diablo de una vez? Y le contesté, ¿por qué comenzaría con usted? Así que dele gracias. Porque si Dios acabara con el mal, no tendría usted la oportunidad de arrepentirse. Pero Dios es lento en la misericordia y no quiere que ninguno se pierda. Y es por eso que ha extendido su paciencia. Porque aunque haya mucho mal, hay muchas almas que tienen que ser salvadas. Pero cuando se cumple el número, como dice aquí, versículo 11, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Entonces quisiéramos que Dios ya hiciera justicia, pero se nos olvida que a lo mejor tu abuelita sería el infierno, o tus hijos si ahorita hiciera justicia, ellos irían al infierno, y en la misericordia de Dios nos está dejando a nosotros la iglesia antes de que nos saque de este mundo el arrebatamiento para que ganemos las almas. Los edificios, las esculturas, las pinturas, los títulos, 5 doctorados que tuviste, 5 licenciaturas, todo absolutamente el planeta Tierra será reducido a cenizas. Todo absolutamente, menos las almas. Es lo único que tiene valor en el mundo, las almas, por las cuales el Hijo de Dios dio su vida en una cruz. Y se nos manda a nosotros tener el corazón de Cristo y la mente de Cristo para vivir con compasión por las almas. Y que cada semana, yo no quiero que levante nadie la mano, desde que te convertiste, ¿a cuántas personas les has hablado de Cristo? Desde que te convertiste puedes llegar al cielo y decir, esa alma, yo me convertí por esa persona. ¿Habrá almas en el cielo que reconozcan que tú fuiste el instrumento de Dios para que ellos estuvieran arriba? ¿O te dijiste cristiano
Y llegabas a la iglesia y calentabas el asiento de tu iglesia y aleluya y gloria a Dios, etcétera, etcétera. Y nunca hablaste de Cristo a nadie. Nunca te preocupaste por traer a nadie a Cristo. Nunca al mesero, al elevadorista, al lechero, a la moza, a donde quiera que tú vas, podemos a tener la oportunidad de hablar del Señor. Porque somos testigos y para eso el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Bueno, regresamos ahora a 1 Corintios, capítulo 15, y una vez que hemos visto que después de la muerte no estamos dormidos en el sentido que estamos en un estado cataléptico e inconsciente, sino que estamos vivitos y coleando en la presencia del Señor, en el cielo inmediatamente. Dice en Corintios 15, 51, el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. He encontrado personas que me han dicho, oiga, señor Alducín, es que hace 80 años o el siglo pasado, el rapto de la iglesia no estaba en los libros, ni los antiguos predicadores predicaban de estas cosas. Es una nueva doctrina, así me han dicho. Es una nueva doctrina. Les digo, cabezas de melón y de calabaza. Por eso Pablo dijo, les digo un misterio. Pablo, el rapto era un misterio que no se conocía en el Antiguo Testamento. Solamente se conocía la resurrección, pero no que iba a haber una generación que tal vez seamos nosotros, que no vamos a morir, que no vamos a gustar lo que es la muerte. De repente, ahorita saliendo, a lo mejor nos vamos todos, se queda la ropa, el anillo, todo lo de los guaraches, los calcetines, y nos vamos al cielo y el mundo se queda. Desaparecieron millones de cristianos. Se van a congestionar los noticieros de televisión, va a haber pilotos que se van a estrellar porque no van a tener el piloto, un tráfico impresionante en las carreteras porque desaparecieron los choferes, las cunas de los bebés van a desaparecer, las mamás que no eran cristianas, ¿dónde está mi bebé? ¿Quién se lo llevó? Etcétera, etcétera. Va a causar un caos internacional. Y la respuesta tiene que venir, se los llevaron los ovnis. Yo tengo una conferencia que acabo de dar el mes pasado en el World Trade Center de México, en la Ciudad de México, que se llamó OVNIs, Demonios y el Anticristo. La pueden ustedes conseguir en YouTube. OVNIs, Demonios y el Anticristo se llama la conferencia. Y ahí explico claramente, ¿verdad?, que desde 1948, no es coincidencia, cuando Israel regresa, comenzaron las apariciones de los OVNIs. Y para nosotros no son OVNIs, son OVIs, objetos voladores identificados. Una vez tuve un argumento con ufólogos, se llaman los especialistas en los ovnis, y me dice, ustedes los cristianos, esto fue una escuela, y me dice, ustedes los cristianos, señor Alducín, no creen en los ovnis, ¿verdad? ¿Y cómo pueden ustedes negar los videos y algo que es real? O sea, se han fotografiado, hay testimonios de personas, y le dije, usted está equivocado. Nosotros no negamos esto que es, como usted dice, corroborado por la misma ciencia. Es más, la Organización de las Naciones Unidas nombró a una señora oficialmente para investigar el fenómeno extraterrestre. Porque la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está convencida que es real la aparición de objetos voladores no identificados. Y le dije, nosotros no negamos que esto sea real, pero estamos seguros que los tripulantes, no son marcianos ni jupiterianos, son fenómenos de la materialización de energía de los ángeles caídos, que están preparando el escenario para que cuando desaparezcamos millones de personas, el mundo puede decir, los extraterrestres se llevaron. Y cuando aparezca el anticristo con poderes sobrenaturales, sobrehumanos, lo van a considerar un extraterrestre. ¿Y quién como él? Nadie podrá luchar contra él. Y el líder religioso que aparezca lo van a adorar como un santo porque está haciendo milagros. Porque cualquier milagro hace que las personas se hinquen sin saber que los milagros tienen el origen o satánico o de Dios. No todos los milagros vienen de Dios. Satanás tiene el poder de materializar la energía. Entonces, este misterio que Pablo está relatando nos dice, ¿cuál es el misterio? Que no todos vamos a morir, no todos vamos a dormir, sino todos seremos transformados, cambiados. En un momento, va a ser instantáneo, en un parpadeo de los ojos. Y dice a la final trompeta, muchos han dicho que es a la final trompeta del Apocalipsis. Un error también doctrinal. ¿Por qué? Porque las trompetas del Apocalipsis son para el juicio, son de juicio.
Y aquí es la trompeta para llevar a los santos a el cielo. Si nosotros estudiamos en el libro de los Números, las trompetas que se usaban en el pueblo hebreo, vamos a encontrar que se usaba un shofar, que es un cuerno de carnero. Síganme con cuidado. Cuando acampaban todos los israelitas, las 12 tribus alrededor del tabernáculo, este, oeste, oriente y occidente, cuando acampaban alrededor, siempre el tabernáculo miraba hacia el oriente. Y cuando necesitaban, no tenían iPhones, no tenían correo, no tenían teléfono, para poder movilizar al pueblo, cerca de 2 millones de personas, usaban los sacerdotes shofares y tenían 2 toques. Escuchen, el toque para que se reunieran todos en el campamento era así. Seguido, sin parar. Y cuando era una emergencia, córranle, empaquen las cosas porque nos vamos, porque el enemigo nos ataca. Era... Cuando era intermitente, era de emergencia. Y la trompeta que se va a sonar es la de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Porque Cristo cuando vino cumplió 4 fiestas y faltan 3 que se cumplan. Las 7 fiestas de Israel están relacionadas con Jesucristo. Y las 3 que faltan son las de las trompetas, la de Yom Kippur y la de los tabernáculos. Las tabernáculos las vamos a cumplir en el milenio, pero faltan las trompetas. Y cuando venga Cristo, las trompetas es el arrebatamiento de la iglesia. Y las 3 fiestas que faltan caían en el mes de Tishri, que es el mes de septiembre. Tal vez por eso fue el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, los acontecimientos que han conmocionado al mundo han sido en septiembre, ahorita se esperan las lunas de sangre en septiembre, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo, no digan, el hermano dijo que en septiembre nos vamos. Tengan cuidado lo que oyen, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que coincidieron las fiestas y que la final trompeta que se está estableciendo aquí Pablo se está refiriendo es la última trompeta de la fiesta de las trompetas. No puede ser la última trompeta de Apocalipsis porque esas son para juicio y estas son para... Dios nos está llamando y solo nosotros la vamos a oír. Así que acostúmbrate a lo que acabo de tocar ahorita. Ándale. Y por eso los shofares, ¿verdad? Tú vas a Israel y te venden los shofares y es dificilísimo tocar. Si la trompeta es difícil tocarla, más un shofar. Pero el toque es increíble. Nadie suena como el cuerno de un carnero o los shofares. Entonces, veamos ahora, regamos a Tesalonicenses y dice así la explicación. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado cuando venga el Señor o hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, si viene Cristo hoy en la tarde, hoy en la noche, a las 10 de la noche, vamos a suponer, antes que nosotros seamos arrebatados, van a resucitar todos los que murieron de Pentecostés a nuestros días. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar hasta la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Vean lo que dice el versículo 14. Porque si creemos que resucitó, murió y resucitó, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hasta Pentecostés fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. Estamos en Efesios, dice, en Él. Dice Romanos 6 que fuimos sepultados con Él, identificados en su muerte, en su sepultura, y cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él. Estas son cosas que la mente humana no puede captar. Es tremendo espiritualmente, pero Dios nos considera ya sentados con Cristo, reinando con Cristo posicionalmente, aunque en la práctica tenemos que seguir luchando contra el pecado y contra las enfermedades. Entonces, solamente desde Pentecostés se formó la iglesia y desde Pentecostés los que reciban a Cristo estamos en el cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. Los otros cristianos o fieles que murieron antes de Pentecostés van a resucitar hasta la segunda venida de Cristo. Daniel 12, versículo 2. Muchos los que duermen en la tierra serán despertados, dice muchos, no todos, unos para vida eterna, otros para confusión perpetua. Y aquí está hablándole Dios, el ángel a Daniel, acerca de los que mueran en la tribulación. Ahora, cuando nosotros resucitemos, ¿quién fue el primero en resucitar? Cristo.
Después seguimos nosotros. Vean cuántas resurrecciones va a haber. Después de nosotros van a resucitar los 144,000. Después van a resucitar los 2 testigos, Apocalipsis 11. Después van a resucitar los santos del Antiguo Testamento, llevan 5 resurrecciones. Y después van a resucitar al final del milenio los que entraron sin cuerpos al reino milenial cuando Cristo venga y no estaban glorificados, y van a tener que resucitar para vivir en la eternidad y en la nueva Jerusalén con Él. Entonces la Biblia menciona más de 5 o 6 resurrecciones. La primera fue Cristo, 1 Corintios 15:52. Primero es Cristo y las primicias después, que somos nosotros. Y después los que durmieron en Él. Ahora sigamos lo que dice el relato. Versículo 16. Porque el Señor mismo, Cristo mismo, a todo color, en persona, físicamente, bajará del cielo. Y Él bajará acompañado de Miguel, que es el jefe y comandante de todas las huestes de ángeles del cielo. Van a ser millones de ángeles cuando venga Cristo, y ninguno va a tocar la tierra, todo va a ser en el aire. Cuando llegamos de repente, ¡pum!, y nos salimos y estamos con Él en el aire. Los arcángeles van a bajar con Él, se va a tocar la trompeta de Dios y entonces Él va a descender del tercer cielo al primer cielo, a la atmósfera. Y en ese momento todos los que están en las tumbas van a resucitar de Cristo a nuestros días, los que murieron en Cristo, los que estaban identificados, bautizados en el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, judíos, griegos, mexicanos, colombianos, bla, 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 bla. Y dice la Biblia en el versículo 17, luego nosotros, o sea, primero la resurrección de los que murieron en Él, y entonces nosotros, en fracciones de segundos, en un parpadeo, vamos nosotros, dice la Biblia, a ser arrebatados. La palabra arrebatado es muy importante en el griego, apúntala. Es la palabra griega arpazo, con Z, arpazo, que significa ser sacado de en medio súbitamente o con fuerza. ¿Por qué se usó rapto? Porque la palabra en latín raptus, y arrebatados es castellano y arpazo es griego. Y como la Biblia del Nuevo Testamento fue escrita en griego, se usó la palabra arpazo. Pero cuando usamos rapto, es un sinónimo y la gente no se entiende. El rapto de la iglesia es la palabra más común. Bueno, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Ya, adiós mundo cruel, ya nunca te veré, ¿verdad? Oye, hermano, y si se queda mi abuelita ahí en la tierra, y si se queda mi hijo y veo que se quedó mi hijo, ay, Señor, mi hijo, ¿no te lo quieres traer también a él, por favor? ¿Sabes una cosa? Los sentimientos aquí abajo en la tierra van a ser transformados, y las emociones completamente en la nueva creación que Dios va a hacer de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Cristo, cuando vivió, estaba un día enseñando a los discípulos en un cuarto y de repente alguien oyó y fueron a contestar a la puerta, y uno de los discípulos desde la puerta le gritó al Señor: Señor, es tu mamá y tus hermanos. Pregunta, ¿por qué no entraron al discipulado? ¿Por qué no entraron al estudio? ¿Por qué no estaban con Cristo? Porque dice la Biblia que no creían en Él. María no creía en Él. María, aunque sabía lo que el ángel le reveló y le dijo que una espada traspasaría su corazón, María, al pie de la cruz, entiende finalmente cuánta obstrucción espiritual, porque el Espíritu Santo no ha venido, que Él era el Hijo de Dios. En las bodas de Canaán quería que lo siguiera obedeciendo. Haz esto, y le contesta a Cristo: mujer, entiende, mi hora no ha llegado. Por el amor de Dios, mamacita, pórtate bien. En otras palabras, te hablan tus mamás y tus hermanos, y Cristo, ¿qué les dice? Espérenme tantito, ¿no? Mi familia es primero. No dijo eso. Mi madre y mis hermanos, aprovechó para dar esta lección, son los que hacen la voluntad de mi Padre y la obedecen. Mi madre y mis hermanos, ahorita nosotros aquí somos la verdadera familia. Si mi abuelita no se convierte, si mi mamá no se convierte, si mis hermanos no se convierte, ustedes son mis hermanos, ustedes son mis madres, ustedes son mis padres, ustedes son mis hermanos en Cristo. Por eso es la importancia de amarnos incondicionalmente, y soportarnos y tolerarnos y vestirnos de mansedumbre y de reverencia y de humillación, porque somos hijos de Dios. Y si yo veo que alguien, un hermano, un hijo mío, lastima a otro hijo mío, me voy a doler y voy a castigar a mi hijo.
Y cuando nosotros nos peleamos como cristianos, estamos peleando a un hermano y a un hijo de Dios, y Dios está enojado contigo. Porque entre nosotros no puede haber rencores, ni amarguras, ni estarnos atacando los unos a los otros, no importa la denominación. Somos hijos de Cristo, estamos en desacuerdo en muchas cosas, nos vamos a poner de acuerdo arriba, pero aquí abajo amémonos como Él nos amó, porque por el amor que tengamos, el mundo sabrá que somos hijos de Dios. Ahora bien, el momento en que resucitemos, la pregunta finalmente es, ¿cómo será nuestro cuerpo? ¿Me parecería a John Travolta? ¿O a Tom Cruise? ¿O a Brad Pitt? ¿O a Madonna? ¿O a fulano de tal? Qué interesante es, vamos a Filipenses, vean todo lo que la Biblia nos revela, pero tú viendo telenovelas. Dios mío santo. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. Esta es la vida del cristiano, estamos en una continua esperanza de que venga. Estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, o sea, cambiará completamente nuestro cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, igual al cuerpo que cuando Cristo resucitó tenía después de haber muerto en la tumba en Jerusalén. Para que nuestro cuerpo sea igual al cuerpo, con la semejanza, con las características que el cuerpo de Cristo tenía. Ahora viene la otra pregunta para terminar. ¿Cómo era el cuerpo de Cristo y qué características tenía? Número 1. Cuando Juan se acercó a la cruz, vio una gota de sangre mezclada con agua que salía del costado de Cristo. Porque los soldados romanos, sobre todo los centuriones, que eran los jefes de los soldados, tenían la obligación de jamás bajar a nadie de ahí cuando tuvieran el 100% de seguridad que había muerto. Porque ahí de ellos, si bajaba alguien todavía estaba coleando, ¿verdad? Tenían que asegurarse que estaba completamente muerto. Entonces el centurión, como no le golpearon las piernas a Cristo, ni le rompieron las piernas, que era la costumbre de los crucificados, les rompían los meniscos de las piernas para que se colgara el cuerpo y murieran. Si no habían muerto, se morían de asfixia. Ya no podían, el cuerpo ya no podía hacer esto y se morían sin aire, se asfixiaban. Pero a Cristo no le rompieron las piernas. Fue el único crucificado que no le rompió las piernas porque se profetizó que no romperían ningún hueso. Entonces el centurión agarra la lanza y le atraviesa del lado izquierdo al lado derecho a Jesucristo, lo atraviesa de lado a lado, traspasando el pericardio, que es la capa que envuelve al corazón. Y cuando Juan se acerca y escribe hace 2000 años, señores cardiólogos que nos escuchan, ateos o escépticos, vio una gota de sangre mezclada con agua, y la cardiología moderna testifica que cuando esto se combina, el agua con la sangre, es por una rotura del pericardio, de la capa pericárdica, que es la que envuelve todo el corazón. Esto nos explica, esto es impresionante, el Salmo 22. Porque el Salmo 22 es un salmo que escribió David 1000 años antes de la crucifixión. Comienza, Dios mío, ¿por qué me desampararon? Y explica lo que Cristo estaba experimentando en la cruz, 1000 años antes de que Él fuera crucificado. Y pone, clavaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa jugaron suertes. Y entonces dice el Salmo, mi corazón fue como la cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Pregunta, ¿de qué clínicamente, cómo podemos decir que ocasionó la muerte de Cristo? ¿No murió de asfixia? ¿No murió de desangramiento? Porque cuando ya salió la sangre mezclada con agua, ya no tenía una sola gota de sangre en su cuerpo. El corazón fue como cera. Lo que ocasionó la muerte de Cristo fue que el corazón le explotó de dolor. Cuando nuestros pecados fueron puestos sobre su cuerpo, el santo, hecho más sublime que los cielos, no lo pudo tolerar ni soportar, ser separado de su Padre. Y eso fue lo que provocó su muerte física. Se hizo maldición en nuestro lugar, y lo que Él no merecía, lo hizo porque te ama.
porque dio su vida por ti. En segundo lugar, vamos a Lucas capítulo 24 y veamos otra característica de Jesús cuando resucitó. Esto es también muy interesante. Dice Lucas 24. Estamos viendo nuestro cuerpo, igual al de Cristo, ya no va a funcionar con la circulación de la sangre. Ahorita nuestros cuerpos necesitan la sangre porque la vida, antes de que se descubriera la circulación de la sangre, en Levíticos 17:11, 3000 años antes de que se descubriera, señores médicos, la circulación de la sangre, la Biblia decía, la vida de la carne está en la sangre. Y es interesante que la palabra vida, ahí en Levítico 17:11, sea la palabra hebrea nepesh, que es alma. Escuchen, el alma está en la sangre. El alma se transmite en la sangre. Por eso la sangre de José no podía ser transmitida a María, porque hubiera sido un alma pecadora, la del Hijo de Dios. Dios tenía que poner el cromosoma Y en María para que el Hijo de Dios naciera sin pecado, transmitido por la infección del ser humano. Entonces no vamos a tener sangre, vamos a estar regidos por otras leyes fisiológicas. Dice en Lucas 24, versículo 36, mientras ellos hablaban de estas cosas, aquí estamos viendo a los judíos, a los discípulos, apóstoles, ya caminando, todavía Jesucristo ya había resucitado. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, shalom, shalom, shalem, tranquilos, calmados, mantengan la serenidad interior, que es lo que la palabra shalom abarca como 10 traducciones. La palabra shalom en el hebreo es un estado de bienestar, de tranquilidad, de seguridad, de esperanza, donde no eres perturbado por nada. Puede el mundo estar temblando, puede caer el petróleo, pueden caer los billetes de dólares, puede haber una guerra, pero tú estás completamente como un pajarito junto a una cascada inmensa. El pajarito está dormidito, ni pío hace, porque sabe que la cascada nunca llegará a él. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estar en medio del huracán y los problemas, pero sabemos que estamos seguros en las manos del Señor. Para siempre. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, y yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen por ahí algún guisado colombiano? La Biblia menciona casi siempre los pescados y la miel como los alimentos, el mejor alimento que puede el ser humano tener, el pescado y la miel. Y está demostrado con el tiempo, ¿verdad? Que la miel la puedes tener, nunca se echa a perder la miel. Es impenetrable por ninguna bacteria ni por ningún microbio. Bueno, haciendo a un lado esto, vemos que el cuerpo de Cristo no tenía sangre. Al mismo tiempo, el cuerpo de Cristo era un cuerpo que se materializaba y se desmaterializaba a voluntad. Podía atravesar las paredes y podía ser tocado, y tocaban algo sólido los discípulos. Y en tercer lugar, nuestros cuerpos nuevos vamos a seguir comiendo. Adán, antes de pecar, comía. Entonces, y dice en Apocalipsis 22 que habrá el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? ¿No se han preguntado esto? El árbol de la vida aparece en Génesis 2 y en Apocalipsis 22. Nada más, el árbol de la vida. Antes del pecado, participaban del árbol de la vida. Y después del pecado, dejaron de participar del árbol de la vida. Ahora participamos del árbol de la vida, que es una representación de Cristo. Pero cuando muramos con cuerpos ya glorificados, vamos a participar del fruto que Adán rechazó. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios nos muestra que aún resucitados y eternos con Él, jamás seremos dioses. Siempre dependeremos de Él. Ningún ser humano será autónomo jamás en toda la eternidad, y ni jamás tendremos la deidad. Porque Dios es el único que existe con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, esta es la cuarta. Y la última característica está en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dice la Biblia
que ya al final, cuando ya Cristo se apareció a más de 500 personas durante cerca de 40 días en Jerusalén y los alrededores, entonces ya llegamos al momento de la ascensión, cuando ya Jesús deja el planeta Tierra y ya no vuelve a regresar, más que cuando se le aparece a Juan para que escribe el Apocalipsis. Y dice Hechos capítulo 1, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. De repente estaban con él y de repente comenzó Jesús a violar la ley de la gravedad. La ley de la gravedad ya no operaba en el cuerpo resucitado de Cristo. Vamos a tener como cuarta característica que vamos a poder volar. No sé cuántos de ustedes han soñado que vuelan. Siempre me sorprendo con la misma respuesta. Casi la mayoría hemos soñado que volamos. Yo tengo como 3 o 4 meses que ya no sueño que vuelo. Pero por lo menos 2 o 3 años, así de repente sueño no con la capa roja, ¿verdad? Ni con la S aquí, ni con la camiseta azul, sino que de repente así y me dirijo y bajo, etcétera, etcétera, y me transporto. Esto es interesante porque nunca se habían preguntado ustedes que si Cristo cuando regrese va a morar en Jerusalén y el planeta Tierra ya no va a haber mar, el mar va a desaparecer y el planeta Tierra va a seguir teniendo naciones, como dice Apocalipsis 21 y 22, ¿cómo entonces nos vamos a ir si México no es México, va a tener otro nombre? Los que estemos aquí en este lado occidental, ¿cómo iremos al oriente una vez al año? Si no va a haber aviones, no va a haber motores de gasolina, no va a haber absolutamente nada, vamos a regresar a la agricultura, vamos a regresar completamente, pero ¿cómo vamos a ir de año en año? Caminando nos tardaría quién sabe cuántos años en llegar a Jerusalén, pues vamos a ir volando. De repente atravesamos, ¿verdad? Todos cientos de millas o de kilómetros y estamos en Jerusalén y regresamos a casa otra vez. ¡Qué bendición tan grande! ¿Y tú que querías ser Superman? Bueno, damos gracias por la palabra de Dios. Han sido ustedes un público admirable. De veras, como esponjas han recibido la palabra. Gracias por sus vidas. Muchas gracias. Hay las preguntas, ¿verdad? Una ronda de preguntas rápidas, doctor Alducin. Pregunta, quisiera saber si la Biblia admite la presencia de extraterrestres en la Tierra. ¿De quién? Extraterrestres. Dice, toman como evidencia la construcción de las pirámides y de Machu Picchu, entre otros. Bueno, esos extraterrestres son los ángeles caídos, que han dejado su huella, ¿verdad? ¿Quién les dio esa sabiduría a los mayas para poder hacer lo que hicieron con los calendarios, sin computadoras, sin calculadoras, sin telescopios? ¿Qué civilización, qué conocimiento le dio a los egipcios o a los que hicieron las pirámides de Egipto para hacer que rocas de 15 toneladas que ni siquiera existen en el Cairo, ni cerca de Egipto, de dónde las trajeron todavía no saben, puedan haberlas puesto junto y partirlas como mantequilla, ensamblarlas una a otras, como las de Machu Picchu, como las de Stonehenge? Todo esto es obra de que el mundo ha sido visitado por extraterrestres. Nada más que estos extraterrestres, la Biblia es la única que los desenmascara. Y no son extraterrestres, ¿verdad?, de Júpiter o de Marte, son ángeles caídos que la Biblia revela que vienen al mundo a proporcionarnos conocimiento para comprar nuestras almas y engañarnos y llevar al final al mundo a su propia autodestrucción. Entonces, claro que existen los extraterrestres, pero son los ángeles caídos y los que sirven a Dios, que nos ministran y nos ayudan a que nuestro pie no tropiece en piedra. ¿Qué significa el arrebatamiento de los 144,000? ¿Qué significa? Dice, ¿qué significa el arrebatamiento de los 144,000? Pues que fueron arrebatados, ¿verdad? Bueno, eso desde ese punto de vista. Y en segundo lugar, creo que sí estoy tratando de captar la pregunta. Tal vez, ¿qué significa teológicamente? No, me imagino que es eso. Bueno, es importante que entendamos lo siguiente. La iglesia tiene que salir del mundo para que Israel vuelva a entrar al campo a jugar en lugar del Barcelona.
Entonces es importante que los judíos vuelvan, por eso dice Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, 3 capítulos de Romanos dedicados a explicarnos que Dios no ha terminado con los judíos. Están en la banca. Ahí está el Chicharito en la banca todavía. Y después le dan su chance, ¿verdad? Para que meta el gol y pase el Real Madrid, ¿verdad? A la liga. Entonces cuando ¿cómo que hay? Cuando los judíos, ¿verdad? Salgamos nosotros, la banca, que están en la banca, van a entrar al partido y entonces será predicado el Evangelio eterno y Dios escogerá 144,000 judíos que pueden ser colombianos, porque hay judíos colombianos sin que tú lo sepas, hay judíos mexicanos, hay judíos etíopes, hay judíos franceses. Repito, las 10 tribus se perdieron y fueron dispersas por todo el mundo. Y hay cantidad de judíos que no saben que son judíos y Dios va a levantar de todas las naciones, va a ser el último ejército de Dios. Entonces significa que Israel vuelve otra vez a entrar al campo, al escenario, y ahora le toca a Israel la evangelización última del mundo. Đã đi trễ còn là người đến sau nên nỗi cô đơn chấp nhận một mình mang để rồi lần nữa quặn thắt nỗi đớn đau phải chịu thương tích vì không giỏi tính toán. Em luôn tỏa sáng nóng bỏng như mặt trời đủ sưởi ấm cõi lòng này suốt cả trăm năm. Ta là hướng dương ngắm em cả một đời còn nỗi buồn của ta em đem ra gặm nhấm trao gửi muôn vàn lá thư tình màn đêm buông xuống thổn thức ánh trăng xa chót mây lời hoa thanh thoát giống như kình lên đường vào tim em ôi băng giá do anh đã quá mắc định trong tình yêu và ngây ngô khi nghĩ lòng em cũng tương tự còn bao nhiêu khát khao cùng bao điều chưa nói vì không đặt nặng nên suốt đời tương tư ra mình một góc phải 3 ngày dài qua càng làm cho đầu óc nặng nề thêm trì trệ và rồi ta đã viết bài ca về loài hoa từng mang đến cho ta vương vấn của si mê ra mình một góc phải 3 ngày dài qua càng làm cho đầu óc nặng nề thêm trì trệ và rồi ta đã viết bài ca về loài hoa từng mang đến cho ta vương vấn của si mê ra mình một góc phải 3 ngày dài qua càng làm cho đầu óc nặng nề thêm trì trệ và rồi ta đã viết bài ca về loài hoa từng mang đến cho ta vương vấn của si mê ra mình một góc phải 3 ngày dài qua càng làm. ¿Hay alguna información genética que pueda determinar que una persona sea homosexual o lesbiana? Si hubiera algún gen que determinara eso, entonces no habría ninguna responsabilidad y la Biblia sería mentirosa. Porque entonces yo no tendría ninguna base para poder condenar a una persona que ha escogido ser mujer y es hombre o a un hombre que ha escogido ser hombre y es mujer. Entonces no hay ningún gen absolutamente que demuestre eso. Esto es una aberración completa que han tratado de usar para justificar precisamente un pecado de homosexualidad o de lesbianismo. Quiero decirles que, de acuerdo al doctor James Dobson, que es un psiquiatra, psicólogo norteamericano cristiano en Los Ángeles, de acuerdo a sus investigaciones, la mayor parte de los homosexuales vienen de hogares de matriarcado, donde en el hogar no había una figura masculina como el patrón. Era la mamá la que mandaba y la que daba las órdenes, donde el papá perdió completamente toda la autoridad y la mujer tomó la autoridad. El niño, varón, necesita un patrón de un hombre. Esto es indispensable para su crecimiento y salud psíquica normal y espiritual. Entonces, la mayor parte de ellos han sido de estos hogares y otra parte, dice el doctor Dawson, la mayor parte también de los homosexuales, casi un 50 y 50%, han sido personas abusadas en su infancia o en su juventud sexualmente. Hay muchachas que desgraciadamente tienen una experiencia sexual antes de casarse a los 14, 15 y 6 años de edad y fue horrible esa experiencia y entonces agarran un odio inconsciente contra los varones. Y en ese momento Satanás te manda a una señora, véngase para acá mi nena, aquí te cuido yo, etcétera, etcétera. Y sin que se den cuenta comienzan a desarrollar un amor hacia las mujeres y un odio hacia los varones. Y cuando se dan cuenta ya cayeron en la trampa de Satanás y no son lesbianas porque hayan nacido, sino porque están lastimadas emocional y psíquicamente. Lo mismo con los varones. Muchachos, que mi esposo y yo a todos los homosexuales y los que tenemos en la iglesia, porque tenemos muchos y los aceptamos. Pero les decimos los aceptamos porque la iglesia es un hospital. Pero ustedes tienen que cambiar su conducta y echarle ganas y discipularse y confesar su pecado. Y si a los 6 meses o 1 año no han cambiado, no los mandamos a un campamento de jóvenes. Ni que enseñen la escuela dominical, ¿verdad? Tampoco. Tienen que pasar 4 o 5 años, ¿verdad? Para que podamos realmente ver que hay fruto. Decía David Wilkerson, un grande hombre de Dios que fundó los Teen Challenge, el desafío de la juventud, los centros de rehabilitación más grandes cristianos del mundo. Él el pastor en Times Square de la iglesia pentecostal Asambleas de Dios. Y decía Bill Wilkerson que de todas las personas que ha conocido, heroinómanos, cocainómanos, marihuanos, etcétera, etcétera, el homosexual es la persona más difícil de rehabilitar, pasando los 25 años de edad. Antes de los 25 no están tan lastimados y hay mucha oportunidad de salvarlos,
Pero ya a los 30, 40, si siguen practicando eso, es 10 veces más difícil. Doctor Alducin, ¿es bíblico la doctrina de cubrir los objetos y personas con la sangre de Cristo? No. Ejemplo, yo cubro con la sangre de Cristo mi casa. ¿En qué Biblia está eso? Ni en los mormones está eso tampoco, ¿verdad? Yo creo que ni en el Corán está eso. Esas son costumbres y tradiciones que hemos inventado. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la sangre? La sangre es la vida. Cuando Jesús derramó su sangre, ¿qué derramó? Su vida, porque la vida está en la sangre. Entonces, cuando tenemos a Cristo entre nosotros, ¿a quién tenemos? La vida de Cristo. Y cuando decimos, la sangre de Cristo me cubre, ya estoy cubierto, porque lo tengo a Él dentro de mí. Entonces no necesito que te cubra la sangre de Cristo, porque no aparece, ya fuimos rociados con la sangre de Cristo, dice 1 Pedro, cuando recibimos a Cristo dentro de nosotros, y fue su sangre la que nos dio la vida, porque es la vida la que está en la sangre. Como tampoco ya hay que ungir mi coche cuando compro un carro, mi casa, para que no entren los demonios, porque todas esas cosas pertenecieron al Antiguo Testamento. Ahora es la oración, tengo mi casa, mi coche, mi motocicleta, Padre, te encargo mi casa, reprendemos todo espíritu de aquí, esta casa es usada para la gloria de Dios, mi carro es para la gloria de Dios, guárdanos de choques, de accidentes, pero estar ungiendo las cosas perteneció al Antiguo Testamento porque el aceite era un símbolo del Espíritu Santo. La única parte que se usa el aceite en el Nuevo Testamento es en Santiago 5, unjan a los enfermos y los líderes y la oración de fe salvará al enfermo. Pero estar ungiendo y bajo la sangre de Cristo, etcétera, etcétera, son frases que hemos acuñado, ¿verdad? Y queremos, yo entiendo lo que quieren decir, ¿verdad? Te cubro con la sangre de Cristo, o sea que estoy diciéndole a mi hijo, ¿verdad? Que el Señor te proteja, pero si mi hijo se porta mal, ni la sangre de Cristo lo va a cubrir. Entonces no es mágico esto. Casi es como el agua bendita. Si el alma está en la sangre, donar órganos y transfusiones de sangre es un error. No, absolutamente. Este es el error de los testigos de Jehová. Como ellos saben que la sangre, el alma está en la sangre, evitan las transfusiones y prefieren morir a que les transfundan sangre. Han sido demandados por la ley en Estados Unidos los testigos de Jehová por eso, porque cuando se necesita una transfusión de sangre no la hacen. Entonces es imposible que digamos, ¿verdad?, que va a ir el alma ahí transfundida, porque no es correcto eso. Cuando Dios sopla sobre Adán el soplo de vida, se trataba del Espíritu Santo que después de la caída por el pecado se separó y trajo muerte espiritual. Así es, efectivamente. Antes de la caída, ¿qué tipo de espíritu había en Adán? No, o sea, antes de la caída el ser humano fue habitado por Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu se movió sobre la faz de las aguas, versículo 2 del Génesis. Y después de la caída el Espíritu Santo se sale de Adán y el ser humano queda dependiendo no solamente empíricamente de sus 5 sentidos, que son las ventanas del alma, mis ojos, mis oídos, el gusto, el tacto, el oído, el olfato, etcétera, etcétera. Y dependemos de eso. Y por eso muchos ateos dicen, yo no creo lo que no veo, ni lo que no oigo, ni lo que no toco, ni lo que no huelo. ¿Verdad? O sea, si está fuera de mis 5 sentidos, no lo creo. Y eso es absurdo, ¿no? Porque tampoco, como dijo un ateo que llegó en México, en Tabasco, en un caballo, un gobernante que llegó a un pueblo y les dijo a los cristianos, una iglesia evangélica, les doy 3 minutos para que me muestren que Dios existe, si no quemo la iglesia. Y todos se volteaban, demuéstrenme que Dios existe, y lo quiero ver. Y entonces una viejita saca una naranja y la parte a la mitad. Y le dice, oiga general, ¿ve usted esta naranja? Claro que la veo, vieja tonta, pues no estoy ciego. Bueno, me la voy a exprimir. Y hace la viejita esto y se le exprime en la boca. Y le grita al general, ¿a qué sabe? Vieja tonta, lo tengo que probar. Y le contesta, pues así es Dios. Lo tiene usted que experimentar personalmente. Lo tiene usted que probar por usted mismo. Y no quemó la iglesia. Fue un general muy famoso que después se convirtió. Gracias a Dios, 5 años después de eso se convirtió antes de morir. Le concedió la misericordia de poder salvarse. Y así es Dios, o sea, yo te puedo traer todas las evidencias que quieras, pero si tú no quieres creer, aunque se te aparezca alguien de los muertos, no vas a creer. Porque así lo has decidido en tu corazón. Siguiente pregunta. Si los ángeles están en prisiones, ¿cómo es que se materializan para los ovnis? Pero no todos están en prisiones. Están en prisiones eternas, dice Judas, los que en Génesis 6 quisieron meterse con las mujeres y alterar el genoma humano. Pero fueron un grupo de ángeles nada más, no todos los ángeles. Porque hay otro grupo de ángeles caídos que siguen operando con Satanás.